Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass que por única vez también la voy a pasar por el perfil de Facebook porque me atrasé un poquito en dar la liga en el grupo de masterclass de finanzas para universitarios. Hoy estoy transmitiendo a través de Vimeo, estoy transmitiendo a través de YouTube, estoy transmitiendo a través del canal de Facebook, como es este perfil personal. Con la noticia de que nos han dado de que vamos a perder a Periscope, ya no vamos a poder transmitir de manera en vivo por el canal de Twitter que se dedicaba a hacer las transmisiones en vivo. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar esta masterclass. Va a ser una masterclass cortita, pero ahora creo que va a ser de mucho interés para todos ustedes, ¿ok? Hablemos de la TIR no periódica, por lo tanto, vamos a entrar en materia. Les voy a compartir mi pantalla. En algún ratito también les comparto fundamentalmente mi graficador de trading para que puedan ver cómo andan las principales variables financieras ahorita a la 1 de la tarde, ya más hacia el cierre de los mercados, con una gran sorpresa. El tipo de cambio está por abajo de 19.80, está en 19.78, pero ya lo iremos viendo, ¿ok? Estamos aquí en la masterclass de finanzas para universitarios. Vamos a ir viendo fundamentalmente qué es la TIR no periódica. Si tú quieres revisar los contenidos que hemos visto, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Si quieres ver los contenidos que hemos visto, la verdad es que lo puedes revisar aquí en mi canal de YouTube. También lo puedes revisar en el grupo de finanzas para universitarios, Masterclass Finanzas para Universitarios. Solo tienes que solicitar tu ingreso y yo con todo gusto te doy la admisión a este grupo de finanzas para universitarios, ¿ok? Entonces, en ese sentido, vamos a ver esta tasa interna de retorno, pero en una derivación distinta, en una idea diferente, que es una tasa interna de retorno múltiple, ¿ok? ¿Qué es esto de la tasa interna de retorno? Bueno, déjenles platico un poquito en estas columnas que son la columna B, la columna C. Lo que vamos a tener es el año en que estamos recibiendo y haciendo un proyecto de inversión. Esto es, aquí hay un proyecto de inversión que tiene 20 años. Véanlo como tiene 20 años. Es un proyecto de inversión que va a tener una duración de 20 años, donde la inversión inicial son 365. Pueden decir que son 365 mil pesos, 365 mil dólares. Lo que a ustedes les guste, igual, la verdad es que el cálculo no varía en absolutamente nada. Jessica, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos en el grupo de finanzas para universitarios, en Masterclass Finanzas para Universitarios. Se comienzan a llegar las personas, ¿ok? También a todos los que me están viendo en los canales de YouTube y en los canales de Facebook. Entonces, en este sentido, tenemos un proyecto de inversión que tiene 20 años, donde es un proyecto de inversión variado. No es el clásico proyecto de inversión donde calculamos el valor presente neto o valor actual neto como la maneja Excel, donde calculamos el valor actual neto a partir de ¿quién? A partir de una sola inversión inicial. La verdad es que esto en la vida real es bastante complicado, que tú tengas un proyecto que solo tenga una inversión inicial. Por lo tanto, en el día cero o en el año cero es donde inicia el proyecto y se da la primera inversión, que es lo normal en cualquier proyecto. Primero inviertes y luego ganas dinero. Es muy complicado ganar dinero sin invertir, aunque existen sus mecánicas, existen sus formas, existen sus fraudes, existen sus estructuras. Sí hay forma de ganar dinero sin invertirlo, ¿va? ¿Ok? Ahora, un supuesto importante es que todo el dinero que se va a invertir en el proyecto, por ejemplo en el año 0 y también en los años 6, 7, 8, 9 y 10, haremos otras inyecciones de capital al proyecto, haremos inversiones adicionales de capital. Todas estas inyecciones adicionales de dinero tienen un costo, ya sea que lo pongan los dueños del negocio, los dueños del proyecto, o que tenga un origen de financiamiento, es de que vayamos al banco y nos presten estas cantidades de dinero, que insisto son 365 en el año 0 y 6, 7, 8, 9 y 10 años, fundamentalmente aportaciones adicionales de capital por 200, ¿ok? Entonces la verdad de las cosas es que los proyectos son así. Después de las inyecciones de capital, pues el proyecto no da absolutamente nada en los siguientes años y nos damos cuenta que solo dará 400, ¿no? 400, insisto, 400 mil pesos, 400 mil dólares, 400 millones, los que ustedes decidan. Entonces tenemos un proyecto de inversión que tiene varias inversiones en la vida del proyecto.
una inversión natural al inicio del proyecto, flujos positivos de dinero al inicio del proyecto, flujos de dinero positivos al inicio del proyecto, y un área también donde no tenemos ingresos, no tenemos flujos a favor. ¿Ok? Entonces, en este sentido, al haber una multiplicidad de inversiones durante la vida del proyecto, vamos a tener una multiplicidad de tasas internas de retorno que ahorita vamos a calcular. Sin embargo, yo quisiera que de inicio no quisieran buscar una interpretación financiera, porque la tasa interna de retorno múltiple no tiene una interpretación financiera, ¿ok? Solo tiene el hecho de que existen tantas tasas internas de retorno como fundamentalmente inversiones adicionales. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada que estuvimos viendo la TIR, la tasa interna de retorno normal. Gelacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que estuvimos viendo la tasa interna de retorno normal, pues decíamos que la tasa interna de retorno o TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea cero. Bueno, en ese sentido, ahora que existen varias tasas internas de retorno en un proyecto, ¿por qué? Porque existen múltiples inversiones en la vida del proyecto, va a haber tantas TIRs como cambios de signo existan. ¿Estamos bien? ¿Y qué es esto, un cambio de signo? Pues el cambio entre inversión e ingreso. Inversión e ingreso. ¿Estamos bien? Entonces, en este sentido, déjenme darles el primer tip, que es el primer cambio de signo viene aquí en este 200 en el año 2. ¿Por qué? Porque tenemos una inversión negativa de 365, un flujo positivo ¿de quién? De 200. Entonces, en este momento amarillo, viene el primer cambio de signo. ¿Dónde viene el segundo cambio de signo? Bueno, fundamentalmente viene aquí, cuando tenemos este último 200 y de repente tenemos una inversión adicional de 200. Aquí hay un siguiente cambio de signo. Después, ¿dónde viene el siguiente cambio de signo? Bueno, perdón, ahí no debe ser, pero fundamentalmente viene ¿dónde? Aquí, donde venimos, si bien ustedes venimos de inversiones adicionales. Aquí hay cero ingresos, aquí no hay cambio de signo, aquí no es ni positivo ni negativo, solo es cero. ¿Ok? El cero no es ni negativo ni positivo. Entonces se da hasta que existe un movimiento positivo aquí. Entonces, como hay tres cambios de signo, aquí es de negativo a positivo, aquí de positivo a negativo, y aquí de negativo, que está hasta acá en el año 10, hasta positivo en el año 20. ¿Ok? Como existen tres cambios de signo, que habrá tres tasas internas de retorno que, como ustedes ven en el gráfico, cruzan 3 veces a la línea del valor actual neto. Pero ahorita lo vamos a ir viendo de la siguiente forma. También cuando estuvimos viendo la tasa interna de retorno normal, la que solo tiene una inversión en toda la vida del proyecto y donde se conocen los flujos y que además la inversión viene al inicio del proyecto, bueno, también lo que estuvimos viendo fue cómo ir calculando el valor actual neto a partir de diferentes tasas de descuento. Vean esto, ¿por qué calculamos la TIR 1 de la siguiente manera? Pónganse en la columna que es I, en la celda I7, y van a ver que la tasa interna de retorno que estamos manejando es 1.53. Fíjense bien. Calculamos la tasa interna de retorno con una fórmula normal de tasa interna de retorno tradicional. Seleccionamos todos los flujos de caja como lo veníamos haciendo al momento de en otras ocasiones calcular la TIR. Aquí lo vamos haciendo igual. Sin embargo, que la gran diferencia, ¿cuál es? Pues la gran diferencia es que vamos a tomar el valor de 1%. ¿Por qué vamos a tomar el valor de 1%? Fíjense bien, voy a salir de esta fórmula y me voy a ubicar en las columnitas que están en la E y en la F. Las columnas E y F me voy a ubicar ahí y tengo diferentes tasas de descuento para este proyecto. Este es el WACC, podría ser el CAPM, podría ser la tasa adecuada para traer a valor presente los flujos del proyecto. Si tú lo notas y utilizamos la fórmula de valor actual neto, como es la fórmula tradicional que también ya vimos en otra masterclass de valor neto actual. Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es encontrar que cuando la tasa de descuento para un proyecto es cero, el proyecto es rentable porque tiene un valor positivo de 35. ¿Estamos de acuerdo? Cuando lo calculamos para una tasa de 1%, seguimos teniendo un valor positivo del proyecto. Esto es un proyecto rentable bajo una definición clásica del valor neto actual o valor presente neto. Digo valor neto actual, acuérdense, porque Excel calcula esto como valor neto actual. ¿Sale? Cuando lo hacemos con una tasa de 1%, pues también ¿quién? Pues también
el flujo es positivo. Por lo tanto, este proyecto sigue siendo rentable siempre y cuando el dinero que se utilice para este proyecto tenga un costo de 0 y de 1. Sin embargo, cuando vemos que la tasa de retorno, la tasa de descuento es 2%, vemos como desde 2% hasta ¿dónde? Hasta 16%, el valor neto actual o valor presente neto termina siendo un valor negativo. Sí, negativo, tal cual. Por lo tanto, si aquel que administra el proyecto, aquel financiero que está haciendo este proyecto, tiene que pagar 2% y hasta 16% por el valor del dinero, bueno, la tasa interna de retorno calculada, pero en el valor neto actual calculado desde su forma más tradicional, nos diría que no hiciéramos este proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto sería un valor que no sería rentable. El proyecto no sería rentable desde 2% hasta 16%. Sin embargo, si tú te das cuenta, nuevamente, seguimos calculando el valor neto actual exactamente con la misma fórmula tradicional. Y vemos que si el dinero tiene 17% de costo hasta 25% en un costo, esto es, me va a costar desde 17% hasta 25% utilizar dinero para este proyecto, bueno, este proyecto resulta ser rentable. Insisto, bajo esta sensación ¿de quién? Bajo esta sensación de que el valor presente neto ahora es positivo. Si tú lo ves hacia abajo, nuevamente ¿qué? Nuevamente cuando el costo del dinero es mayor a 26%, y así será sucesivamente hasta cualquier valor superior a 26%, todo el proyecto resulta ¿quién? Todo el proyecto resulta fundamentalmente negativo, ¿ok? Si el dinero costara de 26% en adelante, bajo el criterio tradicional del valor neto actual, pues este proyecto no debería de hacerse, el dueño de esta idea no debería llevarla a cabo, porque el proyecto no sería rentable. ¿Estamos bien? Bueno, ok. Esto no tiene pues alguna lógica financiera, porque inmediatamente todos los que tenemos formación financiera, pues nos hace un poco de líos esto de que por qué una tasa baja sí, por qué una tasa de en medio no, por qué una tasa como que del 17 al 25 sí, cómo que de una tasa del 26% no. Es que esto sucede porque al final el valor neto actual no está tomando el costo de dos cosas y la reinversión de otra. Recuerden que también lo vimos la semana pasada, que la TIR necesita reinvertir los flujos. Bueno, entonces estos valores de 365 que voy a poner en este azul con letras blancas, ¿que son qué cosa? Que son inversiones. Estas me van a costar dinero. Yo voy a ir con el señor banquero, ¿para qué? Para que me preste este dinero y poderlo inyectar al proyecto, ¿ok? Entonces el valor neto actual no considera esta tasa de financiamiento que yo voy a tener que pagarle al señor banquero por utilizar este dinero. Ahora, tampoco el valor neto actual conoce de quién. Tampoco el valor neto actual conoce de esto que voy a poner en verde, que son los ingresos a favor del proyecto, que son estos de 200, y el último, que es de 400, pues tampoco conoce la tasa a la que yo voy a ir reinvirtiendo estas utilidades para que tenga sentido el proyecto. Jessica dice que si voy a compartir el archivo, siempre lo comparto, Jessica, siempre lo subo, no hay ningún problema con eso, ¿ok? Entonces, en este sentido, bueno, pues el valor neto actual, pues no conoce de estos movimientos, de estas tasas a favor cuando reinvierto el dinero que voy ganando hasta el final del proyecto y cuando tomo dinero prestado en el camino del proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso estos valores, bueno, comienzan a tener poco sentido financiero. Sin embargo, nos dan siempre una pauta para comenzar a entender cuáles son los ciclos y la periodicidad que pueden tener los proyectos de inversión cuando se hace una evaluación financiera. Entonces, por eso me doy cuenta que cuando hago este valor neto actual, y lo voy a poner en rojo aquí, pues la primera tasa antes del cambio de signo, antes de decirme que el proyecto ya no es rentable, porque acuérdate que ya no es rentable de 2%, ¿hasta dónde? Ya no es rentable de 2% hasta 16%. Este valor ya no es rentable. Bueno, la tasa anterior, que es la última que me daba rentabilidad, es 1%. Por eso, como he entendido que hay 3 TIRs, porque dentro de los flujos de caja, dentro del proyecto aquí, ¿te acuerdas que hay 3 cambios de signo? ¿Cuáles cambios de signo? Lo voy a poner en rojo, ¿te acuerdas? Aquí hay uno, en el periodo 1. Aquí hay otro cambio de signo. ¿Dónde hay otro cambio fundamentalmente de signo?
Pues en la parte del nivel 6, ahí está el otro. Y hay otro que está a partir del nivel 11, que es cuando ya deja de haber inversiones adicionales. Como hay 3 cambios de signo en 1, 6 y 11, ok, va a haber 3 tasas internas de retorno. Sencillamente, la tasa interna de retorno, que es múltiple, así se le llama a este proyecto, una tasa interna de retorno múltiple, carece de sentido financiero por la misma razón que ¿quién? Por la misma razón que el valor neto actual o el valor presente neto. Carecen de sentido financiero porque al final, ¿no? Al final, no consideran la tasa de reinversión de los flujos positivos y el costo del financiamiento de las inversiones adicionales en el proyecto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por acompañarme en esta masterclass que les digo siempre pasa por el canal de Vimeo que está ligado al grupo de Masterclass Finanzas para Universitarios. Hoy estoy transmitiendo también abierto en mi perfil personal de Facebook, en mi canal de YouTube, insisto con la noticia de que pronto ya no podremos hacerlo por Periscope porque va a desaparecer. Karen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este tipo de clases las vamos a ir ya haciendo todas las semanas, no va a importar que si vamos a estar de vacaciones o no. De hecho, cuando haya vacaciones para los universitarios, vamos a incrementar el número de clases de Masterclass para que ustedes tengan más elementos todavía. ¿Ok? Entonces, hay 3 cambios de signo porque hay cambios entre las inversiones, los ingresos, ¿no? Y lo que ganamos fundamentalmente dentro del proyecto. ¿Cómo calculamos esta tasa interna de retorno primera, que es la primera que cruza el valor neto actual aquí en la grafiquita de abajo? Fíjense en la grafiquita de abajo. Bueno, la tasa interna de retorno se calcula considerando los flujos de caja del proyecto, los 20 flujos, se consideran inversiones, se consideran los ingresos del proyecto y hasta los años donde no tenemos ni ganancias ni pérdidas, donde estamos en ceros, ¿ok? ¿Y a qué tasa la hacemos? La tasa del 1%, donde cambia fundamentalmente el quién, donde cambia fundamentalmente el signo, uno antes de que cambie el signo, ¿ok? Dentro del valor neto actual. Entonces, los flujos que están en color azul se toman ¿de qué columna? Del proyecto, ¿ok? La tasa que es E6 se toma de la columna de valor neto actual, de este 1%, ¿ok? Entonces, la TIR se toma de 2 columnas, los flujos de la columna del proyecto y la tasa para calcular la TIR, la tasa anterior al cambio de signo dentro del valor neto actual. Por eso el primer resultado, la primera TIR que da es 1.537%, ¿ok? ¿Sale? Entonces, en ese orden estricto de ideas, deberíamos calcular la segunda TIR. ¿Dónde está la tasa inmediatamente anterior al cambio de signo? Bueno, vienen aquí ya el valor actual neto negativo en toda esta área. Y la tasa que está antes del cambio de signo positivo es otra vez aquí 16%. Nuevamente vamos a calcular para la TIR 2. ¿Con quién? Vamos a calcular la TIR con los flujos de caja de las columnas B y C, en lo particular de la columna C. Y vamos a utilizar la tasa E21, que es el 16%, que la tomo de las columnas de los cálculos del valor neto actual. Entonces, nuevamente les pido que no tengan o que traten de hacer una interpretación financiera porque todavía no la tienen. Solo es que ustedes se den cuenta que al momento de evaluar proyectos, los proyectos no son necesariamente estables y como viene aquí abajo, hay una tablita, hay una grafiquita donde muestra aquí donde cruza la primera tasa interna de retorno, que es 1.53, viene aquí donde cruza la segunda tasa interna de retorno, el nivel de 0 del valor neto actual, y es 16. Como ven, más adelante va a haber otro cruce, porque si hay 3 TIRs, habrá 3 cruces del eje de 0 del gráfico de valor neto actual. ¿De dónde sale este gráfico? Pues es el gráfico, voy a estar un poquito más pequeño en este instante, es el gráfico que viene de las tasas de valor neto actual y del
¿quién? Y del valor neto actual, ¿ok? Estamos graficando estas columnas E y F y nos sale esta gráfica que corta 3 veces la línea del 0. ¿Por qué la corta 3 veces? Porque existen 3 tasas internas de retorno. Calculemos entonces la tercera tasa interna de retorno. Calculémoslo de esta manera. Y es igual, la vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Dónde viene el siguiente cambio de signo? Una antes del siguiente cambio de signo. Pues viene aquí. Aquí cambia el signo otra vez a 0 y la tasa inmediatamente es 25%. Y ahí lo vamos a calcular. Vamos a ver si verdaderamente el cálculo es correcto. Por eso tiene aquí una cosita roja. Vamos a abrirlo y vean cómo estoy seleccionando otra vez la primera parte, que son los flujos de caja de los valores azules, de C5 a C25. Lo tomo del cuadro de flujos de caja, de la columna C en particular. Después estoy utilizando la celda E30, que ya está dentro del cálculo del valor neto actual y que debería ser esa tasa de 25%. Sí, vean, es la tasa del 25%, por lo tanto está bien calculado. En este sentido vamos a tener 3 tasas ya. Vamos a quitar esto en rojo porque sí estaba bien calculado. Vamos a tener 3 tasas internas de retorno que matemáticamente y conceptualmente en finanzas, bueno, tienen sentido solo y estrictamente solo en el hecho de que es una tasa que cruza, ¿no? O que lleva a 0 el valor neto actual. La tasa cruza en 1.53, el valor neto actual cruza 0 en 1.73, el valor neto actual cruza 0 en 16.78 y el valor neto actual cruza, ¿no? Cruza el 0 en 26%, pues prácticamente cerrado. Ahora, insisto, financieramente hablando, aunque nos haya ayudado a entender que la tasa interna de retorno es la tasa que hace que el valor presente neto sea 0, bueno, la verdad de las cosas es que todavía no nos permite saber cuál es la rentabilidad verdadera del proyecto, por la misma razón que he estado repitiendo pues durante toda la clase. Ni esta tasa interna de retorno, ni el valor neto actual tradicional, pues toman en cuenta el valor del financiamiento, y el valor de la reinversión de los ingresos ganados en la vida del proyecto. Por lo tanto, aquí abajito lo que van a tener, y aquí sí déjenme decirles, el archivo solo lo voy a compartir en el grupo Masterclass Finanzas para Universitarios. Está hecho para que los universitarios se lo queden, para la gente que estudie finanzas y además para otros más que todavía están haciendo ya su trabajo, que no están entendiendo muy bien cómo evaluar un proyecto, cómo evaluar un bono, cómo hacer finanzas de todos los días. Bueno, ahí van a estar estos archivos. Arriba se los voy a ir compartiendo, ¿ok? Por lo tanto, de repente, ¿qué cosa? Pues de repente tenemos aquí un cuadrito que se llama TIR modificada. Muchos me dirían, Abel, ¿y por qué no empezaste por ahí? Bueno, porque tendría que hacer la explicación de por qué la tasa interna de retorno es 0, lleva el valor presente neto a 0, y que cuando hay múltiples inversiones, que unas tienen un costo de financiamiento y otras deberían tener pues una oportunidad de reinvertirse, bueno, hace que haya tasas múltiples de retorno. Ahora, a partir de tasas de múltiples de retorno, puedo llegar a esta tasa modificada. ¿Qué es la tasa modificada o la tasa interna de retorno modificada? Bueno, es la tasa que verdaderamente el proyecto va a ganar, considerando ¿qué cosa? Pues, por ejemplo, que el financiamiento del dinero es 15%. ¿Ok? ¿La tasa de financiamiento de qué dinero? Pues de tanto la inversión inicial de 365 como los 5 años donde necesitamos reinvertir dinero adicional, ¿ok? Entonces, en este sentido, ¿cuál es la tasa que me costó estos 365? Y estas 5 aportaciones adicionales de capital por 200, bueno, la tasa de financiamiento es 15%. Ahora, ¿tuve flujos positivos a favor del proyecto? Sí, tuve flujos positivos. ¿Tuve cuántos? Estos 2, 4, 5, también flujos positivos a favor del proyecto, que los tendré que reinvertir. Los voy a ir reinvirtiendo todos los años necesarios hasta llegar al final del proyecto. Te invito a que veas la masterclass anterior donde aprendimos a hacer la reinversión de los flujos y calcular la tasa interna de retorno. Entonces,
También aquel que ¿quién? Pues que reinvierte los flujos lo va a reinvertir a una tasa de 11%. Entonces, la tasa de financiamiento por el dinero que me prestan es 11, la tasa de inversión o de reinversión del proyecto por cada peso que gano dentro de la vida del proyecto e invertirlo hasta el final del proyecto va a ser de 11%. Por eso aquí vas a tener una formulita que ya no es la TIR como veíamos arriba. Si te acuerdas arriba, veíamos una TIR. Voy a quitarlo. Si tú lo ves aquí arriba, las tres tenían que TIR solita, ¿ok? Era el cálculo de la TIR tradicional. Ahora, ¿qué cosa? Ahora voy a tener el cálculo de una TIR M. Esta es la TIR modificada. Voy a borrarla porque esta la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque siempre trato de traer ya todo hecho para que los conceptos queden claros. Si tú ya después le picotees ahí a las fórmulas y te des cuenta pues dónde lo seleccioné, cómo lo seleccioné, qué hice. A veces me equivoco en lo que digo, a veces hay que corregirlo, ¿va? Es complicado a veces dar la clase, ver las cámaras, ver los monitores, cámbiate de un lado para otro, pero está padre, a mí me encanta hacerlo y cada vez me va saliendo, la verdad que cada vez me va saliendo mejor. Entonces voy a borrarla y ahora sí voy a hacer ¿qué cosa? Voy a hacer la fórmula como a mano tal cual, ¿ok? Voy a poner un signo de igual para hacer el operador de una fórmula en Excel y voy a poner TIR. Si tú ves hay muchas TIRs la próxima semana, porque yo creo que ya ahorita no nos va a alcanzar el tiempo de ver la TIR no periódica. La próxima semana vamos a ver la TIR no per, esa que dice TIR.no.per, ándale, esa. Es la que vamos a ver. Sin embargo, abajito tienes TIR M y arriba es la que estuvimos utilizando hace un ratito, TIR normal. Vamos a utilizar TIR M y vamos a dejar que el ayudante de las fórmulas de Excel nos eche una mano. Y nos dice, oye, ¿qué valores vas a poner aquí? Pues los valores son los valores del proyecto. Aquí están. Así como calculamos en la TIR anterior los valores de quién, los valores de TIR para el proyecto, es exactamente igual de C5 a C25. De hecho, les pongo aquí la formulita abajo por si de repente algún día se les borra, le dieron así, tarará, 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 suena bien. Dice Alejandro, ¿aún se puede unir? Sí, claro, Alejandro, creo que ya hasta te acepté o no me acuerdo bien. Pero sí, claro que todo el mundo se puede unir ahorita al grupo sin ningún lío. Entonces estoy seleccionando los flujos de caja del proyecto en esta primera etapa de la fórmula. Pongo una comita para un operador adicional y me pide la tasa de financiamiento. Tú lo ves aquí en el ayudante de Excel, me dice tasa de financiamiento. ¿Cuál es la tasa de financiamiento? 15%. Pongo otra comita y vean cómo aparece nuevamente el ayudante de Excel. Y en ese sentido me dice la tasa de reinversión, o sea, la tasa a la que voy a reinvertir, pues el dinero que voy ganando dentro del proyecto. Y es 11%. Ahí yo podría cerrar el paréntesis, se nos va el asistente de Excel. Cuando se va así, bueno, pues quiere decir que probablemente hemos hecho la sintaxis correcta dentro de la fórmula para poder tener un resultado correcto. Si le damos Enter, nos dice que la TIR anual, lo que voy a ganar anualmente por este proyecto es del 11.68% en promedio todos los años. Entonces la rentabilidad real de este proyecto, que tiene ingresos, que tiene inversiones en la vida del proyecto, al inicio, a la mitad, que no tiene ingresos en varios años del proyecto, será de 11.68. ¿Qué pasa si te gastas el dinero de este proyecto y no lo reinviertes? Pues te va a pasar algo feo porque se va a caer la rentabilidad del proyecto, necesitas reinvertir los flujos. Dice Karen, ¿la tasa de financiamiento es el WACC? Sí, la tasa de financiamiento, no. Ahí voy Karen. La tasa a la que se trae a valor presente los flujos es el WACC. La tasa de financiamiento es la que te cobra el señor banquero cuando le pides un crédito, ¿va? Es la tasa que te cobra el señor banquero cuando pides un crédito. El WACC es más bien esta. Fíjate bien. Esta, en lugar de ponerle tasa, le vamos a poner WACC, que se llama costo promedio ponderado de capital, y esa podría ser el WACC. Estas son las diferentes tasas a las que traigo a valor presente los flujos de un proyecto. Esta tasa de financiamiento, si quieres le podemos poner financiamiento por parte del banco. ¿Ok? Podemos ponerle financiamiento por parte del banco, y también aquí abajo le podríamos poner que es la reinversión
de los flujos. Y este es, por ejemplo, en otro proyecto, por ejemplo, en un portafolio de inversión, por ejemplo, te lo harían en CETES. Ajá. Y si es capital, no utilizas financiamiento. No, Karen, aquí hay algo muy importante. Es que aunque este dinero fuera capital propio, el capital propio también tiene ¿quién? También tiene una tasa que cobrarse. Los socios deben cobrar dinero por el dinero que ponen en sus proyectos. ¿Y cuál es una de las tasas adecuadas que sabemos en finanzas? Que los socios deberían ganar por hacer un proyecto, por ejemplo, probablemente sea el CAPM, ¿ok? Un modelo de evaluación de activos de capital donde me dice cuál es el costo del dinero para los socios. Y es lo que un socio le debería exigir ganar a aquel que está haciendo un proyecto, ¿ok? Entonces ahí deberías de utilizar el CAPM si es capital aportado por los socios. Deberías utilizar el WACC si es capital aportado por acreedores. Y también deberías comprender que la vida del flujo del proyecto, los flujos se deberían reinvertir. ¿Qué pasa si no reinviertes los flujos? Pues hay un espantoso cero aquí y vean cómo cae la rentabilidad del proyecto a solo 3%. Por lo tanto, siempre reinvertir el flujo es muy importante para la rentabilidad del proyecto. ¿Ok? Pues con esto terminamos la masterclass del día de hoy. Esta masterclass que era la TIR múltiple, la TIR modificada. Nos vemos la próxima semana para platicar de la TIR no periódica. Esta TIR no periódica ya va a ser únicamente en el grupo de masterclass de Facebook. Les agradezco mucho, muy buenas tardes a todos, un saludo a todos los que están conectados, un saludo, gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto y adiós.